5 minutos de costumbre para que se integren más compañeros. Gracias.
Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver como últimos puntos cómo se dio el origen de la flexibilidad laboral. Ya vimos varias situaciones de las que dieron origen y actualmente qué clases de flexibilidad hay, también ya las vimos. Ya vimos lo que son los contratos de trabajo, las clases de contratos de trabajo, las modificaciones. El día de ayer vimos los últimos puntos dentro de la conciliación, cómo se dan las clases de conciliación, cómo se deben de dar, judiciales, extrajudiciales, para que ustedes tengan un contexto de por qué se está dando la situación actualmente. El día de hoy vamos a hablar, según nuestra diapositiva, de el neoliberalismo, que fue lo que dio origen prácticamente a la flexibilidad laboral. Esto se vino dando a través de los años 70. Era una teoría que estaban utilizando en aquella época, por así decirlo, el área empresarial. ¿Por qué? Porque ellos trataban de tener como mínimo y reducir la intervención del Estado. ¿Qué quería decir con esto? Ellos trataban de que cada comerciante se fuera, como dicen, expandiendo. ¿Se acuerdan que vimos lo que fue en su época el toyotismo? Que nosotros lo vimos como algo que se dio en empresa, y esta empresa logró alcanzar las rebajas de gastos, las rebajas de costos, las rebajas de salarios y la optimización de su trabajo, de la entrega de los pedidos, todo lo que el cliente quería en esa oportunidad. O sea, ellos tenían un trabajador más eficiente, y siempre se lo voy a repetir, que cubría más las necesidades de la empresa, para que la empresa pudiera cumplir con su cliente y entregarle en los pedidos, ahorrándose así el almacenar reparaciones, repuestos, un montón de situaciones, y no alquilar bodegas. Eso es lo que ellos buscaban, la reducción de sus costos. Ellos en esa oportunidad, en ese toyotismo, utilizaron unas situaciones acuérdense que había identificación entre el jefe y el subalterno. Entonces, ahí, en esa identificación, se dieron los llamados 5 ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que había 0 en errores, 0 en averías, 0 en demoras, 0 en papeles, o sea, no hacían órdenes de compra, no hacían órdenes de trabajo ni nada, sino que ellos se basaban en el trabajo productivo que estaban rindiendo. Y 0 en existencias. ¿Qué hacían con el 0 en existencias? Lo que les digo, no tenían repuestos ni nada dentro de sus bodegas, o sea, se evitaban el gasto de bodegas. Entonces, con el neoliberalismo, por ejemplo, y siempre es en la época del toyotismo, en los años 70, en Chile se dio también como respuesta una mala intervención del Estado en la economía, lo que bajó el modelo de industrialización. ¿Esto qué quiere decir? Que bajaron todos los ingresos por importaciones, por exportaciones, que no se dieron en su oportunidad por la intervención del Estado, lo que actualmente se da. Por ejemplo,
Se mira en la importación de vehículos. Por eso es que los que importan vehículos hicieron una protesta hace como unos 3 o 4 meses, porque el Estado intervino a través de la SAT y les quiere cobrar mayores impuestos de los que ellos venían ya pagando por dichas importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí se ven ellos perjudicados en sus ingresos y en sus costos. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando traen vehículos, ellos gastan en la persona que viene manejando, gastan en el camino, en viáticos, y cuando llegan aquí ellos ya traen un costo y ya saben cuánto deben de pagar por la importación, además de todo lo que han gastado a lo largo de su importación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la intervención del Estado con estas personas? Eso es un ejemplo de lo que se dio en los años 70, que quieren cobrarles más impuestos de los que ellos venían generando para tener sus mayores ingresos. Esto es lo que se daba y se está dando actualmente. Los principios que tiene el neoliberalismo, ¿cuáles son? Una libertad absoluta para poder contratar. Eso es lo que se daba también en esa oportunidad. Había una defensa a la propiedad privada, también dentro de la teoría neoliberal. Había un predominio del pleno mercado. El individualismo también se daba en base a una baja intervención del orden político. O sea, había una intervención mínima del Estado. Es lo que actualmente con la flexibilidad laboral se está dando. Se está ya viendo, no al 100% ni de la forma como se vio, como por ejemplo con el toyotismo, que la gente estuvo atenta a la forma de trabajar de esta empresa, sino que ahorita se ha dado paulatinamente, pero sí se está dando. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero, dígame. Sí, yo tenía conocimiento de que había surgido la flexibilidad por el tema del petróleo en Europa, pero no sé si estoy mal. Fíjese, compañerito, que según tengo entendido y por lo que yo he investigado, fue por el capitalismo, porque se basaron en eso, en que las empresas, con la poca intervención que querían del Estado en su oportunidad, ellos podían dirigir sus empresas y poder aumentar su capital. Eso fue en sí lo que ha dado oportunidad y da oportunidad ahorita en este tiempo a el aumento de sus ganancias. Excelente, licenciada, solamente era una duda, nada más, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Yolanda, buenas tardes. Es que yo no escuché bien si era 60 o en los años 60 o 70. Fue en los años 70. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Espérale. Bueno, ya que no hay preguntas, sigamos. Entonces, vamos a quedar claros que la flexibilidad laboral es la desregulación del mercado de trabajo para contratar y despedir empleados por parte de las empresas. Cuando ustedes escuchen la flexibilidad laboral, ya les queda que ya no hay una regulación legal del mercado de trabajo y nos pueden contratar o despedir por parte del patrón.
¿Esto qué es lo que está ocasionando? Nosotros como ciudadanos tenemos derechos humanos que deben de respetar. La Procuraduría de los Derechos Humanos no ha tenido mayor intervención en los mismos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que está estipulado que los derechos humanos nuestros no deben de ser violentados, esto sí se está dando actualmente. Y vamos a ver por qué razón. Aquí tengo. Dice, me salen los principios del derecho laboral. Vamos a ver qué principios nos están siendo violados de acuerdo a nuestros derechos humanos. Nosotros dentro del principio del derecho laboral tenemos la tutelaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio es protector del trabajador. Este principio siempre nos va a tratar de proteger ante nuestra desigualdad económica con el patrón, a nosotros como trabajadores. O sea, dentro de las leyes, dentro del proceso laboral, acuérdense que hay un principio que dice que el trabajador siempre será preferente dentro de la ley a cualquier violación a su derecho. Esto se daba, por ejemplo, cuando uno llegaba a la inspección de trabajo, el trabajador siempre, cuando llegaba a solicitar su cálculo de prestaciones, el inspector siempre le daba la oportunidad que él se expresara cuál era la razón por la que lo habían despedido. Entonces, ¿qué era lo que hacía el trabajador? Explicaba. A la fecha explica, pero el inspector no pone énfasis en escucharlo. Y vamos a ver la razón por la que lo hace. La irrenunciabilidad es la prevención que se hace a los trabajadores que cuando se ven presionados a renunciar, lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, estamos en una empresa y nos coaccionan, ya sea por escrito o de forma tácita, nos intimidan para que nosotros podamos aceptar determinadas modificaciones en los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros trabajábamos 8 horas, nos pueden decir, les damos media hora más de almuerzo, pero ahora van a trabajar 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos trabajadores? Y lo comentan entre ellos. Ah, no, yo no voy a aceptar ese cambio porque no me conviene, no voy a hacerlo. Pero entonces, ¿qué hace el patrono? A través de, siempre hay alguien que tiene que ver y tiene que llevar el mensaje del patrono. Entonces te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué es lo que uno hace? Está renunciando a ese derecho laboral que uno tiene en su momento. Porque por no perder el trabajo, uno acepta las cuestiones de cambios en relación a nuestro contrato que nos están haciendo llegar de forma indirecta, pero sí nos la están haciendo llegar. Entonces, ¿qué es lo que se da aquí? Se dan violaciones al derecho de trabajo. En el indubio pro operario es cuando hay dos normas que se contradicen y siempre lo tenemos que pensar y tener la certeza jurídica de que nos tienen que implementar la que nos favorece más como trabajadores. Eso son los principios del derecho laboral. Ahora bien, vamos a ver cómo es la forma de violación que nos hacen a nuestro derecho de tutelaridad. Veamos, por ejemplo, nos pueden dar actualmente o nos pueden presentar un contrato de trabajo que ya traiga inmersa la flexibilidad laboral. Nos pueden también, y eso está pasando, inexistencia
de tribunales de trabajo en cantidad suficiente para que puedan atender nuestras demandas. También la omisión que están haciendo los tribunales de trabajo a darle valor probatorio a las pruebas donde uno pide que presenten documentación por parte de la gente, cosa que están obviando los tribunales. También nos están dando, siempre estamos hablando del principio de tutelaridad, nos están dando las audiencias con mayores plazos. O sea, podemos estar dentro de un proceso laboral por años. ¿Ya? Por eso platicábamos ayer de la conciliación, que en algunas oportunidades podemos llegar a conciliar para no llegar a un engorroso trámite ante un tribunal. También tenemos, dice, que nos pueden suspender los procesos por interposición de remedios procesales. Los remedios procesales es modificar el contenido de la demanda, o sea, que puede ser una demanda defectuosa, pueden decir que no está identificado el representante legal, cuestiones que no vienen al caso para que pueda ser suspendida una demanda laboral. Otra cosa que también están haciendo, piden requisitos previos a darle trámite. Por ejemplo, dije cuando vimos la demanda laboral que hay requisitos que no pueden faltar, que no los pueden obviar. Por ejemplo, en algunas oportunidades cuando realizan las demandas de trabajo, le omiten, por ejemplo, ponerle su estado civil, si es casado, si es soltero, pero si no lo ponen, le ponen un previo antes de darle trámite, que ese previo cuánto nos va a llevar, nos puede llevar 2 o 3 meses para que le den trámite. Nosotros lo presentamos de forma inmediata y se tardan 2 o 3 meses para la resolución. Eso sería otra. Otra cuestión, no ejecutan de oficio las sentencias. O sea, uno termina el proceso y pueden pasar meses para que el juez dicte la sentencia. En algunas oportunidades todavía le notifican a uno una resolución donde le indican que uno debe de solicitar la sentencia. Entonces, esa es otra cuestión que nos están violando. También no realizan las reinstalaciones de los trabajadores. Eso no se da en la iniciativa privada, se da en el Estado. Nosotros tenemos un proceso desde el 2007 donde solicitamos la reinstalación al Ministerio de Salud Pública del trabajador. Él es un doctor y no lo han reinstalado. O sea, para nosotros eso es un atraso, pero ¿eso qué implica? Que vamos a cobrar salarios caídos sobre todo el tiempo que no se da la reinstalación. Pero algunas personas ni siquiera esperan la reinstalación, sino que se desesperan demasiado. Y otra cuestión que también se da en cuestión de violación a este derecho es que suspenden las audiencias. Por X o Y razón, el juez de trabajo vive suspendiendo audiencias. Eso es la violación al derecho de tutelaridad. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, licenciada. Dígame. Yo solo quería saber, ¿los remedios procesales entonces se entra en cuestiones de forma o de fondo? Fíjese que les he de decir que siempre los remedios son de forma, porque de fondo entonces, ¿qué sería? La suspensión de la demanda. Ah, ok. Muchas gracias, Lic. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, en virtud que no tienen otra pregunta, vamos a hablar de las violaciones al derecho de irrenunciabilidad. Entonces, estas
Pues acuérdense que el derecho de irrenunciabilidad es que nos están presionando a que aceptemos las pretensiones que tiene el patrono hacia nosotros. Entonces, ahí las que tenemos es una presión ejercida para que el empleado firme un finiquito cuando lo van a despedir o lo han despedido. Eso se da a cualquier nivel. Por ejemplo, despidieron a X persona y le presentan una hoja, incluso hasta hojas en blanco, los hacen firmar algunas veces. Y de ahí, que es lo que hace el patrono, pone la cantidad que supuestamente le entregó al trabajador. Y si el trabajador impugna esta carta, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que ir a INASIF a hacer un cotejo de firmas y ahí va a estar su firma. Y entonces, ¿cómo va a decir que no le entregaron 10,000 quetzales, aunque solo le hayan dado 1,000? Si ahí está su firma. Y usted con la firma le da certeza jurídica a la aceptación de algo. Otra cuestión que tenemos son las modificaciones en los contratos de trabajo. A nosotros en los contratos de trabajo, si por ejemplo nos pusieron que nos iban a dar refacción por parte de la empresa, la pueden modificar para ahorrarse costos. Otra cuestión, tenemos la utilización de información que hacen las empresas, que entregan algunas empresas. Por ejemplo, cuando usted va a buscar trabajo, uno pues va a las empresas y presenta su currículum, sus antecedentes y todo lo que tenga. ¿Y qué es lo que pasa? Hay 2 empresas en Guatemala que son las encargadas de dar información y algunas veces ellos solo llegan a los juzgados, las personas que se encargan de esto, y anotan, aunque a la demanda que tengan no les han dado trámite. Si por ejemplo presentaron 4 demandas por la misma entidad, por la misma empresa, pero no le dieron trámite a ninguna de las 4, las 4 van a estar anotadas en sus registros, en la empresa donde está, y que va a brindar esta información al patrono que la solicita, al que quiere contratar al trabajador, y ahí va a aparecer. En una oportunidad, un piloto no le dieron trabajo en Transmetro porque aparecía una demanda que le había dado una de estas empresas información a la municipalidad y no era cierto. La habían puesto como demanda y era simplemente la división de la cosa común que él estaba haciendo en su casa. Pero la municipalidad lo tomó como que era algo judicial, algo que él era un futuro trabajador problemático y no le dieron el trabajo. Eso es lo que pasa con estas empresas que dan información de cuentas y todo lo que ellos puedan investigar. Otra cuestión que se da dentro de este principio, es que aprueban ciertos convenios con condiciones inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en mi convenio estaba que yo iba a ganar horas extras al doble, no a tiempo y medio como corresponde, y sin embargo aprueban otros convenios donde dice que a mí solo me van a pagar la hora en tiempo normal. Eso es en sí los principios del derecho laboral que con la flexibilidad laboral se han ido violando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, le escucho. Licenciada, fíjese que yo estaba viendo acá en uno de los principios del derecho, ¿verdad? Fíjese que yo tengo un caso que en la institución donde yo trabajo, empezaron desde
el año pasado a pasar como un tipo finiquito, ¿va? Y yo siempre he pensado que eso no es válido a la hora de entablar alguna demanda laboral, pero sin embargo hay mucha gente que no, como que si le da miedo ni por más que se le explique, ¿verdad? Que los derechos del trabajador son irrenunciables. Sin embargo, hay mucha gente que le da como miedo o temor firmar ese tipo de finiquitos, entonces lo que hacen es prácticamente no firmarlo, ¿verdad? Y la institución logra el objetivo, ¿va? Que ellos renuncien, ¿va? Porque la gente piensa que al firmar ese tipo de finiquito ellos van a perder sus derechos, según ellos, ¿verdad? Pero sí, es un comentario nada más, ¿vale? Que sí está, principalmente pasa esto en las instituciones del Estado. Muy bien. Fíjese que, bueno, yo por lo regular siempre lo he visto más en la iniciativa privada, porque ahí es donde más atacan al trabajador. Fíjese que actualmente hay muchas empresas que se han fusionado, y lo vuelvo a repetir. Esto ha hecho que el patrono se vuelva un patrono frío, por así decirlo, que no se preocupa por lo que le pasa al trabajador, ni se preocupa si el trabajador ha llegado comido, si ha llegado con salud, nada. A ellos lo que les interesa es que el trabajador llegue a su lugar de trabajo y lo desempeñe. Y no importa las condiciones en las que él llegue. Eso es lo que se ha dado. Ahora bien, yo les sé decir que también ha ocurrido y puede que ocurra ahorita, y se los digo así, honestamente, ustedes no lo vayan a hacer. Si ustedes aceptan un trabajo, pónganle todo el empeño. Acuérdense que van a estar con polivalencia, van a querer que ustedes sean líderes en cuanto a trabajo, van a querer que ustedes rindan en su trabajo, y entonces esto les va a dar a ustedes la certeza jurídica de que van a mantener su trabajo. Es increíble que tal vez esto se ha dado en algunas empresas que todavía se sostienen en la forma normal, por así decirlo, respetando los derechos del trabajador, pero ¿qué es lo que pasa? Algunos trabajadores sí honestamente cuidan su trabajo, cuidan la empresa, porque el que no la cuiden o no la protejan, eso les puede dar la falta de trabajo. Pero hay otros que dicen, bueno, a mí me están pagando un salario y puede que haga o no haga las cosas. Y si no, pues que me despidan. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que puede cometer el patrono ahorita? Hacerlo firmar un finiquito. ¿Y qué es lo que pasa también? Lo que decíamos, lo que está pasando con los juzgados de trabajo. Entonces, tenemos que ver todo esto para poder desempeñar una buena función dentro de nuestro trabajo. Como dicen, ahorita le están llamando a los lugares de trabajo donde llegan varios, y por lo regular se está dando en los call centers, le llaman hot desk, o sea, escritorio caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí ya no hay, este es mi escritorio, este es mi área de trabajo, no. Ahí todo el mundo llega y se sienta donde encuentre espacio. ¿Alguna pregunta? Tengo 69 personas conectadas y nadie va a preguntar. Licenciada, buena tarde. Disculpe, entonces, estamos hablando como de un tipo mercantilismo, ¿verdad? Un tipo de mercantilismo. Así es. Se está dando de esa forma porque el trabajador ofrece sus servicios a como se los vayan a pagar, a como el horario que le vayan a asignar, y el patrono está recibiendo al trabajador, como dicen,
con tal de que le rinda y todo, y él va a ahorrar sus costos, pero se va a mantener en el mercado. O sea, él va a sostener su empresa con los trabajadores que él pueda contratar, con la aceptación de las cuestiones laborales que él. Claro, literalmente es como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad, Ligda? Que la necesidad tiene cara de chucho. Efectivamente. Gracias, Ligda. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas tardes, licenciada. Sí, dígame. Nosotros hemos tratado algunos casos en los que sí, en los nuevos contratos 022 y 031, alteran varias condiciones, es decir, yo les diría de parte del Estado, de parte de una municipalidad, alteran las condiciones de trabajo y al tenor de lo que establece la Constitución es que son nulas aquellas estipulaciones y no se obligan a los trabajadores, aquellas que disminuyen, tergiversen condiciones laborales. Pero cuando uno llega a la inspección de trabajo, ellos indican, no podemos hacer nada porque ya firmó un contrato que establece condiciones diferentes a los derechos. Entonces, interpónganlo ante un tribunal hasta que declaren la nulidad de esas cláusulas, hasta en eso podemos hacer algo. Efectivamente, así se está dando. Ya vieron que les estaba dando las violaciones que se dan a los principios laborales que actualmente se dan en los tribunales, ya no se dan en el Ministerio de Trabajo, que es la primera entidad a donde uno acude, sino que ya se está dando, generalizando. Imagínense, dice que hay hasta menos juzgados laborales para atender todas las demandas. Ustedes pasan a las 7 de la mañana por el Ministerio de Trabajo y pueden darse cuenta que las colas dan vuelta para poder entrar a solicitar el cálculo de sus prestaciones. Yo no quiero decirles con esto, patojos, que se desmotiven, no, sino que al contrario, se vuelvan líderes competentes y que ustedes demuestren que sí pueden, tienen que estar actualizándose día a día. Hay un montón ahorita de cuestiones que ustedes pueden, y lo vuelvo a repetir, cursos para estar siempre con nuevos conocimientos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, ahora al menos ya tengo 2 menos, ya se fueron 2. Bueno, sigamos. Vamos a platicar de los derechos humanos. Tenemos aquí derechos humanos, son 5 generaciones, pero nosotros ahorita solo vamos a tratar 3. Fíjense que en los derechos humanos que nosotros, como guatemaltecos, en cualquier otro país, debieran de tener, tenemos el proteger la vida y dignidad humana. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que nosotros podemos, de acuerdo a la Constitución, porque ahí está estipulado que nosotros tenemos ese derecho. Recuérdense que el derecho a la vida, eso está constitucionalmente instituido. Entonces, nos lo deben de respetar en cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier institución. ¿Creen ustedes que se está violando este principio o esta primera generación actualmente? Tal vez sí, licenciada, en cuanto a la dignidad humana, porque cuando se supone que cuando buscamos un empleo es para dignificarnos nosotros como personas, pero si ni siquiera ahora los patronos pueden hacerlo, entonces no se dignifica, no como seres humanos, sí se está violentando. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, licenciada, fíjese que sí, yo pienso que sí se está vulnerando esos derechos porque principalmente se ve en el interior, ¿verdad? Que hay muchos niños, ¿va? Que no tienen, prácticamente viven en
una desnutrición bastante grave y es una gran cantidad de niños, ¿verdad? No se les está protegiendo, no su derecho a la vida, ¿verdad? Porque incluso nos damos cuenta en las noticias, incluso algunos quizás conocemos algunos casos donde los niños están muriendo, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente el Estado es el que está vulnerando esos derechos de sus habitantes y de proteger la vida. Así es, mi estimada. Sigamos con la segunda generación. Pero dice la segunda generación que los derechos humanos nos deben de proteger lo económico-social, el derecho al trabajo, a la seguridad y a la previsión social. La previsión social es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El derecho al trabajo es todo el derecho que nosotros tenemos a tener un trabajo digno y bien remunerado. Y lo económico-social es lo que se afecta con la disminución de los salarios en cuanto a la manutención de la familia. Entonces, esto se ve y les digo yo que va a repercutir. ¿Por qué? Fíjense que increíblemente, ustedes lo deben de saber como futuros profesionales, ustedes van actualmente a los juzgados de familia, todas las señoras están pidiendo cantidades de pensión alimenticia. Pero yo me pregunto, yo es cierto, soy abogado, y me pregunto, ¿cómo un hombre puede responder a demandas por pensión alimenticia si no tiene trabajo o no tiene los ingresos suficientes para poder cumplirla? ¿Y qué es lo que se está dando ahorita? La solicitud por el incumplimiento, la que tiene obligación el hombre, que se está dando actualmente. Eso va a tener repercusión a la larga, porque si ahorita está como que aumentando, por lo que yo he visto, y me ha tocado en la oficina, la solicitud de pensión alimenticia. Pero si no tienen trabajo, ¿cómo van a poder cubrir esto? O sea, así se está violentando lo económico-social por falta de trabajo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. La tercera generación. Bueno, esa sí la cumplimos, ¿verdad? El derecho a la nacionalidad, a la familia, justicia, paz y solidaridad. Actualmente lo que está faltando es la solidaridad en cuanto al patrono, ¿verdad? La relación laboral, porque las empresas solo están viendo por su capitalismo y no están viendo por el trabajador en sí y las necesidades que él representa al solicitar un trabajo en dicha empresa. Se está dando, y vuelvo a repetir y lo pasaré repitiendo, la polivalencia. Ustedes ya vieron cuando yo actué como empresario, yo siempre veo mis derechos. Entonces, lo que está haciendo ahorita el trabajador es mantenerse tratando de conservar su trabajo, aunque le sean violentados sus derechos, como lo estipula la Constitución en su artículo 102. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí. Bueno, si así se van a defender en las empresas, entonces tendría yo que pensar que ustedes están muy inmersos en la flexibilidad laboral porque no dicen nada. Bueno, esto era lo que les tenía que dar el día de hoy. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio. Yo espero mañana ya tenerles el total de su evaluación ya publicada,
para que sepan cómo van y estén preparados para el examen final. Mañana vamos a hacer un ejercicio para poder verificar qué es lo que como dicen, aprendido hasta el día de hoy. Espero que les quede en su saber para que ustedes puedan, cuando les pregunten si es alguna violación, a que puedan firmar un finiquito. Si es violación, a que les modifiquen su contrato de trabajo. ¿A qué pertenecen estas figuras y ustedes lo puedan contestar? Y si les preguntaran qué derechos les están violando, ustedes también lo puedan contestar. Eso es lo que yo espero que les quede en su tintero y así el día de mañana en nuestro ejercicio ustedes puedan responder o puedan, como dicen ahí, participar en grupos y puedan defender las posturas que se les va a preguntar en su momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que a mí me surge una duda. Yo sé que no hay ningún artículo que regule el hecho del aumento salarial al ya ser uno empleado, pero ¿usted cree que esto caiga sobre la dignidad de un trabajador que puede haber tenido ya unos 15 años trabajando en una empresa y no haya recibido ningún aumento? ¿De qué forma, basado en la ley, uno pudiera reclamarle algo así al empleador, tomando en cuenta de que tal vez uno ya adquirió bastante experiencia, uno ya domina el trabajo un 100%, pero tal vez incluso creció en el sentido de sus atribuciones en el trabajo, pero no ha recibido ni unos 20 quetzales de aumento, más que tal vez si en algún dado caso el Estado haya aumentado el salario mínimo? ¿Hay algo en eso que le vulnere a uno su dignidad? Fíjese, Juan Vicente, que no. Lamentablemente las empresas, ellas son las que tienen, como dicen, su capacidad económica para aumentar, mantener o despedir gente. Entonces el trabajador sí puede acudir y hablarle al patrono, pero depende por el libre albedrío del patrono de decirle si le puede aumentar o no, porque ha ocurrido incluso en algunas situaciones donde el trabajador, el buen trabajador, ofrecen en otra empresa algún trabajo y él dice que él le cuenta a la empresa que le están ofreciendo un mejor salario, la empresa le aumenta, pero eso depende del patrono. No hay ley que lo obligue a que aumente o que no aumente, porque incluso el Estado, el salario mínimo, lo puede mantener por años o lo puede, según la ley, tiene que ser que lo aumente de forma anual. Y en algunas oportunidades, como ocurrió el año pasado y este año, se mantiene el mismo salario mínimo. O sea, hay que seguir luchando, Juan Vicente, hasta que la empresa, pues, no espero que pase esto, ¿verdad? Pero que le pudiera aumentar una cantidad favorable para que usted se sienta motivado y siga dándole el 100% a su empresa. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tal vez hay una excepción, licenciada, salvo si hubiese algún pacto colectivo o algún reglamento interior que estableciera algún escalafón. Perdón, eso sí se da a nivel estatal. En empresas privadas, por lo regular, en algunas mantienen un reglamento de aumentar cada determinado tiempo, pero son muy pocas, es decir, son muy pocas. Y vuelvo a repetir, yo conozco una entidad que utilizan la polivalencia, pero también le dan incentivos al trabajador para que él pueda mantenerse, y hay trabajadores que tienen 28, 30 años de estar ahí. Hay otra empresa que es de
que vende cuestiones eléctricas, que yo he visto entrar patojos y ya son señores ya grandes y ahí están. Entonces depende de las empresas y de la forma como responde el trabajador. Eso depende mucho también para que la empresa se mantenga. Licenciada, disculpe, pero fíjese que volviendo aquí a los derechos mínimos, en el artículo 102, en el inciso C, dice igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. O sea, la antigüedad puede influir en ese sentido porque, o sea, uno va adquiriendo experiencia, uno domina mucho mejor el trabajo y por ende es más eficiente y mucho más productivo para el empleador. Creo que, bueno, o sea, ya quedaría, como usted dice, ya algo como moralmente de la empresa en donde uno esté, pero sí creo que sí le vulneran la dignidad a uno, incluso el Estado, porque si la gasolina sube, si la canasta básica sube, si la luz sube, le mantienen a uno el salario, eso sí, o sea, quiere decir de que prácticamente lo están matando a uno, pues le están apretando el cuello, y como tenemos libertad de trabajo, pero plasmado en las leyes, en la realidad uno no tiene libertad de escoger dónde uno pueda laborar, pues, a qué dedicarse, sí, pero o sea, uno no puede saltar de una empresa a otra y decir, aquí no me gusta, me voy a quedar y de un día para otro. Entonces, yo considero en lo personal que sí nos vulneran mucho la dignidad porque es tiempo de vida que uno le dedica a la empresa y creo que si uno les da todo ese tiempo y les ha producido, creo que sí sería justo y también el Estado o el Ministerio de Trabajo, Previsión Social, prever eso, pues, porque sí, o sea, debería de haber un tipo de aumento porque no es posible de que si usted entró ganando, por darle un número, 4,000 quetzales a una empresa y ya lleva 15 años y le preguntan ¿y cómo te va? Pues bien, sigo ganando los 4,000 que cuando entré, entonces sí es un poco denigrante hasta cierto punto, pienso. Sí, así es, Juan Vicente. Eso sí, usted tiene mucha razón en lo que opina, pero como le digo, actualmente la flexibilidad laboral tenemos que aprender a vivir con ella, ¿verdad? Y tratarlo siempre desde el punto de vista más, como dicen, tomarlo muy en cuenta, tener motivación para poder mantenerse en esto, porque todas las cuestiones pasan, pero por el momento y por la pandemia, ustedes siempre no se desanimen, manténganse patojos, instruyanse, mejoren en su trabajo para que en algún momento el patrono vea que ustedes se mantienen en su trabajo a pesar de que es home office, ¿verdad? Ustedes tienen que rendir el doble, pero ustedes están sacando el trabajo. Yo les insto a eso, ¿verdad? Para que ustedes puedan salir avantes de esta situación. Bueno, jóvenes, nos escuchamos el día de mañana. Ahí les encargo que lleven que traigan su código de trabajo y su constitución para el ejercicio que vamos a hacer. Y ya espero tener sus notas subidas para que ya vean cómo van en su puntuación. Les deseo una feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciada. Mañana, Ligda. Hasta mañana, se cuidan. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No, hoy sí no me dejaste clase, mermelada.